El hombre descubre algo extraño al abordar. El número de su vuelo es el 1015. Hoy también es 15 de octubre. La hora de salida del vuelo también se retrasó hasta las 10:15. Estas coincidencias son demasiado coincidentes. El hombre siente una ligera inquietud, pero todo a su alrededor parece normal. Vi al capitán parado en la puerta de embarque. Como impulsado por un fantasma, hizo una pregunta. ¿Cómo está todo hoy? Oye, no está mal hoy. Bienvenido a bordo. Gracias. Inmediatamente después, Jeff siguió a la multitud hacia la cabina, pero a primera vista, todo parecía extraño. Un tipo con la cabeza rapada y aspecto feroz, el gran bigote al estilo de los Beatles, como si todo presagiara algo. Justo después de que terminó de guardar su equipaje, un extraño en la última fila saludó. Él asintió amablemente. Después de ver que la tripulación de cabina comenzó a anunciar mensajes, Jeff estaba algo impaciente, mirando las bolsas en la primera fila, pero descubrió una radio antigua, que sorprendentemente estaba prediciendo una catástrofe en el vuelo, y la profecía era sobre este vuelo 1015. Decía que la tripulación de cabina estaba haciendo una demostración de seguridad. Luego, comenzaría a llover fuertemente afuera de la ventana, y que perdería comunicación durante una tormenta eléctrica una hora después. Al principio, Jeff pensó que era solo una broma, pero cuando miró hacia la ventana, efectivamente estaba lloviendo intensamente. Pero lo más importante fue la pérdida de comunicación durante la tormenta una hora después. Inmediatamente después, el avión experimentó una serie de turbulencias, y la historia de la radio continúa, lo que significaba que Jeff ya no tenía vuelta atrás, y la radio parecía estar probando su veracidad. Decía que el capitán del vuelo se llamaba William. Jeff se sintió algo extrañado, preguntó a un pasajero cercano, pero esa persona también parecía no tener idea. Viendo que la situación se volvía algo incómoda, explicó la profecía que escuchó en la radio, pero el pasajero solo pensó que él tenía algún problema grave. A continuación, la radio dijo que habría aves chocando, y Jeff escuchaba cada vez más escéptico. ¿De dónde vienen los pájaros en lo alto del cielo? Jeff quedó aterrorizado y sin poder reaccionar. Rápidamente se dirigió al baño. Se consoló a sí mismo pensando que era solo una coincidencia, pero al regresar a la cabina, parecía como si nada hubiera sucedido para los demás. Inquieto, volvió a su asiento. Presionó el timbre de llamada sobre su cabeza. Una azafata cercana miró inmediatamente hacia él. Consigue que una azafata se ocupe de Jeff. Pero cuando Jeff preguntó si un pájaro había chocado con el avión, la azafata negó rotundamente que eso hubiera ocurrido. Luego preguntó por el nombre del piloto. La azafata le dijo que no se llamaba William. Jeff explotó de repente. ¿Acaso estaba teniendo alucinaciones? Justo cuando empezaba a calmarse, desde la parte trasera del asiento se oyó otra vez un sonido. Hay pájaros. El hombre se llamaba Dick y había sido piloto. Afirmó que el capitán de este vuelo se llamaba William, y que William había trabajado con él. Recuérdale a Jeff que no debería preguntar directamente a la tripulación de cabina. ¿Cómo podría un vuelo que va a colisionar revelar eso fácilmente? Jeff todavía parece estar bastante confundido. Entonces, eso significaría que la radio está diciendo la verdad. Pero, ¿cómo se manejaría la siguiente pérdida de comunicación durante la tormenta eléctrica? Él, llevando la radio, planea continuar buscando pistas. La radio avisa que el vuelo desaparecerá a las 11:15, y antes de desaparecer, el capitán dirá buenas noches. Esto es muy extraño. ¿Por qué diría buenas noches? Inmediatamente después, se escucha un anuncio en la transmisión. La tripulación de cabina anuncia que podría haber una tormenta. Parece que todo es realmente como predijo la radio. Si es así, ¿no significaría eso que también podría perder la vida? Luego, la radio dijo que había un inhibidor en la cabina. Quizás el dispositivo de interferencia afectó el vuelo. Jeff intenta tomar un pedazo de papel y un bolígrafo. Trata de recoger algunas pistas en la cabina tanto como sea posible. Tal vez pueda cambiar el curso del desastre aéreo. Y justo en ese momento, su mirada se dirigió hacia atrás. Dos extranjeros estaban mirando sus teléfonos. Rápidamente les recordó que apagaran sus dispositivos, para evitar afectar el vuelo. Pero las opiniones de ambos lados eran completamente opuestas. Los sonidos de la discusión se extendieron rápidamente por la cabina. La tripulación de cabina corrió rápidamente para intervenir. Jeff no tuvo más remedio que dejarlo estar. Cuando regresó a su asiento, la radio transmitió otro mensaje. Hay una persona peligrosa en la cabina, y estaba siendo vigilado por un agente encubierto. Jeff rápidamente fijó su mirada. Los dos individuos de aspecto amenazador eran los más sospechosos. Así que fue a explicar la situación a la tripulación de cabina. Esperaba que la tripulación pudiera llamar a la gente para que los detuviera. Pero, ¿cómo iba a saber la tripulación que había un agente encubierto en la cabina? Incluso si lo hubiera, estaría oculto. Después de escuchar esto, Jeff solo pudo irse decepcionado. Pero justo cuando se dio la vuelta para irse, encontró de nuevo a Dick, quien había estado allí antes. Sospechaba que Dick podría ser el agente, pero Dick negó rotundamente. Dijo que él era solo un piloto. Jeff, ansioso y sin pistas, llegué junto a ellos dos otra vez.
Planeaba revisar sus paquetes por su cuenta, para verificar si había algún peligro. Pero justo cuando estaba a punto de tomar algo, pero sin querer despertaron a dos personas. Ambos lados comenzaron a discutir inmediatamente. Jeff insistió en que ambos eran muy sospechosos, pero los dos dijeron que eran atletas. La cabina se llenó rápidamente de alboroto. El capitán tuvo que intervenir para calmar la situación, y le advirtió a Jeff que se calmara un rato. De lo contrario, seguramente lo tendrían bajo control. Viendo que los pasajeros alrededor levantaban sus teléfonos, Jeff tuvo que desistir temporalmente, pero luego un mensaje lo asustó de nuevo. Se dijo que había otra persona clave en el avión, y el nombre es exactamente igual al de Jeff, y la identidad de periodista también coincidía. Jeff de repente se sintió incómodo. Dentro, se le recordó nuevamente al capitán que dijera buenas noches. 4. El avión solo podría desaparecer en la tormenta, y justo en ese momento, el capitán se acercó desde detrás de él. Le dijo a Jeff que regresara rápidamente a su asiento. Viendo que Jeff realmente era muy desobediente, el capitán lo llevó a un lado, pero Jeff le dijo, puedes no creerme, pero 14 minutos después. No debes decir buenas noches bajo ninguna circunstancia. La tripulación de cabina que estaba al lado se quedó atónita. Los pasajeros también dirigieron sus miradas. ¿Por qué? Porque mi radio puede predecir. El capitán solo pensó que él estaba enfermo. ¿Cómo podría alguien creer que una radio puede predecir? Y en ese momento, el agente encubierto también llegó. 3 subieron y controlaron a Jeff directamente. 2 luego lo arrastraron de vuelta a su asiento. Pero en ese momento, Jeff todavía estaba preocupado. Si el problema no se descubre a tiempo, entonces todos enfrentarán peligro. Pero el agente tampoco escuchó sus tonterías. ¿Cómo podría una radio predecir? 0. Y en ese momento, el capitán se apresuró a llegar. El agente llamó a un lado y susurró en voz baja. Jeff aprovechó que no había nadie y cogió los auriculares. La radio también informó que el vuelo pronto pasaría por la zona de tormentas, y luego todo desaparecería. En ese momento se acercó el piloto Dick. Jeff todavía estaba confundido, pero Dick dijo que creía en sus palabras. Jeff finalmente sintió un alivio. Después de buscar tanto tiempo en el vuelo, finalmente alguien lo entendió. Dick, basándose en sus años de experiencia en vuelo, determinó que podría ocurrir cualquier accidente en altitud, y más aún al enfrentarse a una zona de tormentas eléctricas. En ese momento, Jeff tuvo un destello de inspiración. ¿No es Dick piloto? Si el capitán no le hace caso, entonces, ¿por qué no dejar que Dick reemplace al capitán? Dick también pensó que tenía sentido después de escucharlo. Simplemente no es fácil hacer esto, porque se necesitaba una contraseña para abrir la cabina. En ese momento, Jeff miró el 1015 de la radio. Él estaba convencido de que esa era la contraseña de la cabina de mando. Después de discutirlo un rato, se prepararon para salvar a todos los pasajeros de la cabina. Mientras tanto, Dick consiguió un respirador. Prepararse después de controlar la cabina de pilotaje. Ajustar el oxígeno para inducir el sueño en todos. Evite el pánico antes de aterrizar. En ese momento, Jeff también estaba lleno de esperanza. Seguido por Dick caminó hacia la cabaña. Y efectivamente, la contraseña era 1015. Después, estalla una pelea en la cabina. Los pasajeros observaban cómo la cabina enfrentaba peligro, y también cayeron en pánico. Dick, siguiendo el plan, redujo el oxígeno, para prevenir consecuencias innecesarias debido al pánico. Después de esperar a que todos cayeran dormidos, Jeff tomó el respirador y estaba bien, y en ese momento, caminó tranquilamente hacia la cabina de mando. Prepárate para encontrarte con Dick primero. Y lo que nunca imaginó fue, Dick inesperadamente dijo: buenas noches, Nueva York. Una simple buenas noches dejó a Jeff completamente desconcertado. Resulta que Dick es el capitán, pero en ese momento, ya era demasiado tarde. El vuelo pasó rápidamente por la zona de tormenta. En el mar pronto, Jeff despertó de su desmayo. En ese momento, solo él quedaba a su alrededor, y el avión había caído a su lado. Al ver que la radio aún estaba intacta, él rápidamente se lanzó hacia adelante. La radio describió la historia final. El vuelo se había estrellado en una isla remota, y no fue descubierto por la gente hasta varios meses después. Y lo que es aún más increíble, es que todos los pasajeros del vuelo 1015 fueron rescatados, excepto el periodista Jeff, a quien nunca pudieron encontrar. Hasta este momento, Jeff se dio cuenta de que él era el único atrapado, y en este momento, al lado, un niño apareció de repente. Jeff incluso pensó que estaba salvado, pero inmediatamente después, todos los pasajeros del vuelo aparecieron extrañamente frente a él, y como si hubieran perdido la razón, se abalanzaron hacia Jeff, quien gritaba tratando de explicar que él los había ayudado. Sin embargo, los pasajeros no dieron ninguna respuesta. Continúe atrapando a Jeff en el suelo. Al final, solo queda la escena de los lamentos hasta el final de la película. Jeff tampoco sabe nunca si tiene razón o no. Esta película, estrenada en el año 19, tiene un significado mucho más profundo de lo que se podría imaginar. El editor está lejos de llegar a la etapa de comprensión. Los mayores pueden dejar sus diferentes puntos de vista,